Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo. Jorge Meléndez, buena tarde, bienvenido. Gracias, Alberto Olivia. Saludos a Daniela Pastrana, Salvador y a la audiencia. Gracias, Jorge. Daniela Pastrana, bienvenida. Buena tarde. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues compañeros, Salvador y Jorge, también qué gusto verlos en estos lunes, siempre movidos, muy movidos. Bastante movidos. Salvador Frausto, buena tarde, bienvenido. Muy buenas tardes, Marta, Daniela, Jorge, un gustazo arrancar la semana con ustedes. Gracias. Empezamos ahora sí al revés, que como los veo, pero sobre todo porque luego, para seguir y darle equidad. Yo comentaba rápidamente un comentario, dije que Julio está enfermo, pero se me salió la palabra delicado. No está delicado, está enfermo y se está recuperando y esperemos que esté descansando para que pueda volver lo más pronto posible. Así que ha aclarado el punto. Salvador Frausto, Argentina nos simbra, nos decía Jacaranda que pues ella teme mucho una cortina de humo y que al final no vaya a pasar nada por allá, pero por lo pronto son 44,000 afectados con más de 100 millones de dólares y un personaje asesor financiero de Milei que dice, yo tengo el dinero, pero le doy 48 horas al presidente para que asuma su responsabilidad. De estas 48 horas, ya pasaron 24, Salvador. Sí, efectivamente, este caso que se le ha llamado la criptoestafa, en la cual el presidente, en un acto pues francamente atípico, el presidente de Argentina, Javier Milei, empieza a promover en su cuenta de Twitter que inviertan en esta criptomoneda llamada Libra y asociada a sus campañas de libertad que trajo durante su candidatura presidencial y ya dentro de su gobierno. Entonces, es muy delicado. Hay, como dices, más de 44,000 personas defraudadas, mucho dinero perdido ahí y resulta difícil que se pueda juzgar a un presidente en funciones. Sin embargo, vemos este estilo de empresarios presidentes como Trump también ha empujado su propia criptomoneda y también en El Salvador estos presidentes de la derecha simpatizantes con los negocios, pues vemos que el poder político, el poder público debe estar separado del poder económico y no ocurre así en Argentina. Es absolutamente escandaloso que el propio presidente argentino esté defraudando a sus ciudadanos, invitándolos a inscribirse, a invertir en una moneda tan volátil como son las criptomonedas, y que este dinero pues avanzó, primero crecieron en el valor de la criptomoneda y luego se desplomó tremendamente. Me parece que es estos síntomas de los presidentes empresarios metidos a políticos que confunden la vida pública, el velar por los intereses generales, los intereses de los ciudadanos con sus propios negocios. Parecía muy entusiasmado Javier Milei empujando a que inviertan en esta criptomoneda y además argumentando que iba a apoyar, eso apoyaría a pequeñas empresas, a microempresas a poder financiarse y termina dejando sin sus recursos a la gente. Ya publicábamos en la revista digital Dominga, justamente el domingo ayer, un especial sobre las criptomonedas en la que los expertos nos decían, hay que ser muy cuidadosos, puede ser un buen experimento invertir una parte del dinero, pero nunca apostar todos los huevos de las gallinas a esa moneda tan volátil que tiene tan fascinados a estos personajes como Milei, Trump y Bukele. Gracias Salvador Frausto. Daniela Pastrana, en
pues todavía los impactos económicos todavía no los vemos totalmente hasta mañana. Leía yo un cable de la BBC donde dice que las pérdidas van por más de 4,000 millones de dólares, según de acuerdo a esta información. Yo no había visto tanto, veía la cifra que andaba rondando en los 100 millones, pero bueno, no se sabe exactamente. Aquí que este es recordar que es un gobierno de derecha y recordar que pues los argentinos sabían, él hablaba de las criptomonedas en cursos, en clases, en todas partes. ¿De qué podrían, qué fue lo sorpresivo en todo este caso, Daniela? Sí, hay un montón de cosas que analizar de este caso. En primer lugar, eso que estás diciendo, los rebotes que puede tener la medida. No nada más es el tema de los 44,000 personas estafadas directamente, sino las implicaciones que va a tener en términos de confianza, de inflación, de mercados, todo este evento que ha ido escalando, ¿no? De sábado, domingo, lunes. Ahora estábamos viendo unas imágenes de que ya la embajada, personal de la embajada de Estados Unidos estaba en la Casa Rosada, porque por supuesto el gran dilema ahora es: ¿Estados Unidos le va a ayudar a salvar el problema o lo va a dejar caer, lo va a dejar solo? Donald Trump por lo pronto ya lo desvinculó de su cuenta de Twitter. Creo que debe estar un poco enfadado el presidente de Estados Unidos con Javier Milei, que es uno de sus, digamos, leales seguidores en América Latina, pero pues Estados Unidos tiene ese gran dilema. Milei tiene que enfrentar ahora, o tiene en puerta una negociación importante del Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo que sería fundamental para los planes o para mantener medianamente funcional este esquema pues, que está, o su plan de gobierno para estados, o sea, para mantener la economía de Argentina, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental ahora, ver qué tanto, cómo reacciona, qué pasa después de esta reunión, si efectivamente se cumplen las 48 horas, se regresa el dinero, se calma la crisis o no y sigue creciendo, pero va a ser uno de los elementos que tendremos que estar como muy atentos. El otro es, pues precisamente que Milei no nada más está perdiendo el control económico con esta gran estafa, sino también el costo político que va a tener. Más allá de si le hacen juicio político o no le hacen juicio político, está, pues el tema es que está estafando básicamente a su propia base de seguidores, ¿no? Y ese es un elemento que, a diferencia de otros momentos en los que medidas que ha tomado podían afectar a sectores progresistas, sectores de mujeres, sectores defensores de derechos humanos, aquí está afectando directamente a su base de seguidores. Entonces, eso va a tener definitivamente un costo político enorme que también vamos a tener que mirar. Y bueno, pues con lo que nos está mostrando es las debilidades de este sistema financiero que parece que nos impulsa con esta idea de las apuestas, ¿no? Economía capitalista financiera que nos lleva a intentar y a generar, ganar dinero fácil, tener esto de las ganancias muy rápidas, es como estar apostando en un gran casino y al final de cuentas sobre algo que no tiene dinero, algo que sabemos pues de la economía clásica es que pues solo el trabajo humano genera valor, y eso es parte de lo que este esquema financiero no pues tiene su gran debilidad, ¿no? Que se está viendo que en este esquema en el que hay un presidente que, como bien decía Salvador Frausto, confunde los límites de lo que es la función pública, el servicio público, generando esta estafa, y al final lo que nos está mostrando es una debilidad enorme de este modelo económico global. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, hay un tuit que pues ya ha publicado Donald Trump, vamos a ponerlo un poquito más adelante, publica en su red social Truth, donde una foto de Javier Milei con su frase
Si imprimir dinero terminara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez. Y eso nos lleva al tema de la impunidad que podría darse en este caso, Jorge Meléndez. ¿Cómo lo vas viendo? Yo creo que estamos viviendo todavía no el superauge y la caída, ya lo decía Daniela Pastrana, un poco de la economía casinera. ¿Qué es esto? Es una economía no ahora, sino desde antes, en 2008, hubo una crisis terrible en donde las personas daban sus ahorros, su dinero, su esperanza a algunas casas de bolsa, algunas inversoras. Recordemos que metieron a la cárcel en Estados Unidos a los autores o dueños de la Casa Bells, pero dejaron libres a muchísimos más y los volvieron a financiar. Ya lo vivimos nosotros con el famoso Fobaproa. Pero ahora que las monedas virtuales han tomado un auge inusitado, pues esta economía casinera se da por todos lados y se gana y se pierde como en este tipo de lugares a donde uno llega y le puede pegar no al gordo, como se decía en la lotería, sino al número o a la serie de números, pero puede perder en la siguiente o en las siguientes manos todo y salir de ahí desbarrancado. Decía Salvador que no hay que dejar en manos de los empresarios la economía y las riendas del país, pero pues vemos que esto no es tan cierto. En Latinoamérica hemos tenido una cantidad, bueno, incluso en Chile, de empresarios que han sido presidentes de la República y ahora no solamente lo tenemos que no es tan empresario, el señor Milei, pero lo tenemos en Ecuador con Noboa, que va a la segunda vuelta, que este muchachete es además un junior y que juega el dinero de su país como si estuviera jugando en la bolsa. Por lo tanto, hay que volver a releer a Zygmunt Bauman en el Economía y Amor Líquido que él planteaba desde hace más de 10, 15 años. Hay que leer a Byung-Chul Han, en donde nos plantea cómo no solamente en la economía, sino en las relaciones sociales, pues se ha impuesto la máquina sobre el hombre. Y hay que leer a Jeffrey Sachs y a Jeremy Rifkin, por ejemplo, cómo ellos plantean que las economías actuales están en una crisis tremenda, no solamente en la Argentina. En Estados Unidos, bueno, deben 3 trillones de dólares de moneda que han sacado ellos y que no se sustenta con el Producto Interno Bruto. O sea, no es una cosa de este payaso, y yo lo nombro así porque así lo es, así se presenta y así se desarrolla diariamente, llamado Milei, si no es en el otro extremo de nuestra América con el señor Trump, quien no solamente está ligado a los tecnofinancieros como Musk, como Zuckerberg, como los demás, sino que también él sacó su criptomoneda y a la esposa, que la trata bastante mal y ni beso le da por el sombrero que usa la señora, están metidos en esta forma de conducir la economía.
¿Y cómo es la forma de conducir la economía? En ese sentido, Casimiro, y el que pierde, pierde. Bueno, vemos al señor Trump que ahora ya le dijo, pues ya no te acepto en mi red, mi ley. Y vemos cómo el señor Zelensky, que también es otro personaje de mala telenovela, que era un simple conductor televisivo como Trump, pues ya lo dejó fuera de la negociación en Ucrania. Estamos pues en una, como decía yo, como dice Bauman, en una economía líquida que no tiene sustento y que no le interesa quiénes ganan o quiénes pierden, sino seguir arropando a un grupo de tecnócratas que son los que dirigen el asunto. Por eso el señor Bannon, que llevó a la primera victoria de Trump, pues ahora ya no le es tan necesario al señor Trump, porque él ya encontró en todos los señores de Silicon Valley, sobre todo los de la tecnología, a sus verdaderos socios. Y estamos en graves problemas, no solamente en Argentina, no solamente en Ecuador, en Ucrania, en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Gracias Jorge Meléndez. Y vamos precisamente, vemos una publicación, la fotografía oficial y también ahora sí que el estado en la red social, Truth Social, que publica Donald Trump. Me parece que eso es pues un apoyo, un respaldo, no sé cómo lo vean ustedes. Vamos a ver la fotografía ahí en la Casa Rosada también. Ahí está. Ahí está Milei y bueno, parece que podría ser también una especie Con de... su motosierra al principio. Con la motosierra ahí está diciendo claramente, decía, si imprimir dinero terminara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez. Y sobre todo, vamos al Truth Social, a la publicación en este sentido. Y ya nada más brevemente para cerrar este tema que ha sido muy controversial en las últimas horas, algo que agregar acerca pues de qué va a pasar en Argentina después de esto, Salvador Frausto. Bueno, me parece que es muy complicado llevar a juicio a un presidente, a pesar de las demandas legales que se están poniendo por parte de los ciudadanos en los que le llaman defraudador a Javier Milei. Muy probablemente veremos un caso de impunidad, esperemos que no sea así, pero también habrá que estar atentos a el tema de el socio, el asesor financiero de Milei, que dice que ahí tiene el dinero y que está esperando ciertas horas para poder pronunciarse con más detalles sobre este tema, que bueno, pues tiene indignados a muchos en Argentina, y como dice Daniela, pues va a impactar en otras cosas, en la confianza en el país, en la confianza en este presidente. Le pegó a sus aliados, porque quienes invierten y le hicieron caso en invertir, pues son aliados del mismo Javier Milei. Entonces es un golpe duro a la credibilidad de este gobernante de derecha, Marta Olivia. Daniela Pastrana, ¿qué cerrar o qué agregar al respecto de este tema? Fíjate que a mí me gustaría hablar de este asunto del mensaje ese que dice que imprimir diplomas tampoco, como dicen, terminaría entonces con la estupidez. Y creo que ese es el gran aprendizaje. Miren, durante mucho tiempo en las escuelas de economía, en las escuelas neoliberales, en las escuelas tecnócratas, mientras ha dominado esta idea de la especialización en economía, se ha despreciado el sentido común de las personas de todo el planeta y se nos ha visto a todos los que no podemos
hacer estos análisis macroeconómicos súper especializados como seres como inferiores porque no entendemos de la economía. Y entonces me llama mucho la atención porque pues sí, hay gente que el propio Milei, ¿no? O sea, es el gran economista y muchas personas súper preparadas que te pueden explicar perfectamente lo macro, pero no son capaces de entender por qué la gente no le alcanza para comer en su casa y cómo resolverlo, sobre todo cómo resolver el problema, pues es otro de los, para mí, de los grandes perdedores de este modelo, ¿no? Es como, ¿y quiénes han salido a apoyarlo? Pues salió Ricardo Salinas Pliego. Hay, en general, este gran modelo de los empresarios que se dedican a decirnos que todo lo hacemos mal y que está muy mal y que los zurdos no entendemos nada de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, lo que vemos en lo cotidiano, en lo concreto, es que sus diplomas pues no están ayudando a mejorar las condiciones económicas en general, ni siquiera de las personas o de lo más básico. En la imagen que estabas viendo, insisto, habla de, sí, es muy probable que al final Estados Unidos salga al rescate, porque tampoco le conviene que caigan, pero hay que entender que no es por una situación o por una definición técnica económica, sino política, ¿no? Como aquí en su momento, como bien decía Jorge, pues, se tomó la decisión política de salvar a los banqueros con el Fobaproa. Entonces, esa es la parte que creo que de hasta lo que vamos, querida Marta Olivia, porque todavía esta historia nos va a seguir dando algunas horas de información. Todavía falta terminar el día de hoy, ver las consecuencias que siguen, ver si hay alguna avance en estas denuncias. Entiendo que hay como más de 100 denuncias, algunas penales en contra de Javier Milei. A lo mejor no se concretan, pero esto va a seguir. Entonces, hasta lo que vamos hoy, el segundo aprendizaje es que pues sí, esos diplomas súper especializados no están siendo ya suficientes para resolver los problemas directos de las personas, de las clases que trabajamos, y que pues está en serios problemas, ¿no? O sea, hay algo que yo insisto, es el sentido común más básico, que a lo mejor a algunas personas nos hace tener alguna idea de que puedes tener, no vas a apostar todo el dinero de tu comida de tu casa de la semana, porque pues, si lo pierdes, ¿qué haces? ¿No? Y cómo llegas con esas cosas tan sencillas que uno puede entender como el de las canciones esas de la patita, ¿no? Que tienes que al llegar con la comida del mercado a tu casa, pues eso, al final creo que es una de los grandes aprendizajes, porque todo ese sistema financiero que está haciendo, generando anomalías en distintos lugares, o sea Milei en Argentina, que es quizá el más grande, pero también es Elon Musk en Estados Unidos, pero también todas estas cosas que son pequeñas anomalías que están generando en muchos espacios, provienen de estos grandes cerebros financieros que han estado en no sé cuántas universidades pagando y generando un modelo económico que está haciendo agua. Por todos lados están saliendo estos chipotes, ¿no? Y estas anomalías que al final, pues a quienes afectan más, a las personas más vulnerables en general en el planeta. Bien, gracias Daniela Pastrana. En las últimas horas, lo que estamos viendo ahorita, después de haber quedado bastante seriecito, Javier Milei empezó a retuitear o a compartir en su cuenta de X muchísimas cosas, hasta la forma de cómo volver a comprar en esta criptomoneda Libra. Así que hay una serie de comentarios al respecto. Jorge Meléndez, ¿con qué cerramos este tema? Mira, yo creo que los grandes defienden a sus pequeños socios hasta cierto punto. Y no solamente lo estamos viendo en el caso de Zelensky, sino lo vemos en el caso de los venezolanos, que pagaron cientos de dólares para ir a Estados Unidos
y conseguir la nacionalidad estadounidense porque estaban, según ellos, ya decepcionados, molestos, y no puedo repetir aquí muchas palabras que quisiera, del señor Maduro. ¿Y qué hizo el señor Donald Trump? Pues ya los va a regresar, porque dice que entre ellos vienen personajes del Tren de Aragua. Entonces, a los venezolanos los va a regresar. Es decir, Milei está haciendo lo que hace Donald Trump de otra manera, de que a sus personas que los apoyan les dan la vuelta cuando tienen ya el poder. Y eso es lo que a veces no se entiende. Y no se entiende en muchas partes, porque el fin de semana leí que Lula da Silva tiene ya un apoyo muy bajo. Y uno dice, pero qué horror. El señor Lula da Silva, que hizo 2 periodos magníficos y dejó después a una persona ahí y lo exoneraron de todo lo que decían y lo vuelven a reelegir y ahora ya la gente no lo apoya. Estamos viviendo un mundo realmente muy complicado y obviamente yo no creo que vaya a ser algo la justicia argentina con Milei, porque también la justicia hay que recordarlo y por eso puede uno y debe discutir la reforma judicial que va a haber en México, pero la justicia en casi todo el mundo está en manos de esos diplomados que, si bien decía Daniela Pastrana, todavía en la Escuela de Economía hay gente marxista. Yo quisiera decir, yo conozco a varios compañeros, entre ellos Arturo Huerta, que colabora con nosotros en Periodistas Unidos, y en ocasiones no les gustan sus análisis sobre la 4T. Bueno, ni hablar. Él es un especialista y marxista en cómo dirigir. Pero tenemos organismos que nos tienen agarrado del cogote hace muchos años y que están ahí, que son el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y que siguen guiando el derrotero económico del mundo. Yo creo que hay que transformar estos organismos, porque si no los transformamos, nosotros dependemos de ellos. El Fondo Monetario Internacional dice, no hay que endeudarse demasiado, y ahora hace una llamada de que México está muy endeudado. Dios mío, pero si Estados Unidos tiene mucho mayor deuda que México y toda Latinoamérica junta, y a él no le dicen nada porque imprima dólares, pues ahí hay un desequilibrio muy grande, no solamente en las escuelas de economía, sino en la forma de dirigir la economía por estos organismos que están aliados a los banqueros, a los inversionistas y a los tecnoburócratas de hoy. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, hago una pausa aquí en nuestros temas porque nos acaban de informar también al inicio del noticiero. Nuestra compañera Camila Olvera hablaba de que murió Paquita, la del barrio. Y nos acaban de informar que también fallece la leyenda del cine mexicano Yolanda Montes Tongolele a los 93 años. Icónica actriz y vedette falleció, falleció ayer y se dio a conocer hoy. Así que, pues, estas noticias. Paquita, la del barrio, ¿con cuál te inspirabas más, Salvador Frausto? Siempre me ha divertido mucho Paquita, la del barrio. Pues la de Rata de Dos Patas, sin duda es una canción icónica de esta representante de la música y la cultura popular. Ahora, dicen los colegas reporteros de espectáculos que cuando se va uno, se van 3,
A ver si al rato no sale otra figura, además de Tongolele, en estos presagios que hacen los colegas de los temas de espectáculos, Marta. Sí, pues esperemos que le cambien un poquito del Sí. mundo del espectáculo, que se mueva hacia otros lados, ¿no? Daniela Pastrana, ¿a qué te evocan Tongolele y Paquita la del barrio? Pues fíjate que Tongolele sí es una figura un poco lejana de mi muy infancia, no la tengo muy presente, no es así como una, o sea, por supuesto que sabía que existía y decía, pero sí es de personajes de estos de mi infancia que no recuerdo yo como figura presente en mi vida, pero Paquita la del barrio sí, por supuesto, o sea, todas alguna vez en Garibaldi hemos cantado alguna de sus canciones. Creo que esta de Rata de Dos Patas, como dice Salvador, pues está muy ad hoc para el tema que estamos hablando, ¿no? Luego habría otras, ¿no? Como esta de Shakira, de ¿Dónde están los ladrones? Se las recordaron alguna vez también en alguna otra estafa de estas grandes en el gobierno de Argentina. Y sí, bueno, pues esperemos que no haya el tercero. Siempre dicen eso, que vienen de tres. Esperemos que sean ellas dos y ya porque ya son como muchos lutos y demasiadas malas noticias, ¿no? Así es, dicen por acá en el chat derechista de dos patas y luego Pedro Aces dijo la semana pasada que su cola era de un hámster, entonces también pusieron por acá hámster de dos patas. Jorge Meléndez, Tongolele y Paquita la del barrio. Paquita, pues conocida como la voz mexicana del despecho, y Tongolele, pues el ícono del baile en los, pues ya, 93 años y 77, Paquita. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo conocí a Paquita desde que estaba en la Colonia Guerrero. Ella tenía un pequeño local ahí y una bola de cuates, íbamos entre ellos mi hermanito, como decía Froilán López Narváez, a oírla, a escucharla, con sus letras muy punzantes, y esta de me estás oyendo, imbécil, ¿no? Que está muy ad hoc con este tiempo de mujeres. Entonces, era un personaje muy filoso en sus letras, poco atractivo en su desplazamiento en el escenario, lo cual era al revés, Tongolele. Tongolele, yo creo que todos la vimos en películas en donde salían cabarets y todo este tipo de cosas, con un movimiento impresionante, genial, que quizás ahora que está malita Shakira y que tuvo que suspender su gira, yo creo que Shakira podría tener cierta inspiración de Tongolele, porque era de verdad una bailarina fenomenal en un tiempo donde había varias bailarinas también muy importantes, ¿no? Que llegaron algunas de Cuba, otras de aquí, y que era la época de oro de la llamada época de oro del cine mexicano, desde gángsters hasta las películas urbanas, cabareteras de aquella época. Entonces, para mí las dos son importantísimas, una por sus letras, otra por su actuación. Bien, gracias. Dijo, ¿qué dice? Tuvo un bar, dice por acá Rafael Gómez, tuvo un bar llamado Casa Paquita en la Guerrero. En la Colonia Guerrero, ahí vamos, Froilán López Narváez y yo, un ícono de las rumberas, tienes razón. Bien, pues ahí están los comentarios. También dice que, ¿qué decía por acá? ¿Pasa qué? No, bueno, triste lo de Tongolele, Paquita no me dice nada. Bueno, pues ahí está. Nos vamos ahora sí que este fue un pequeño respiro, un pequeño, perdón por el tema, pero pues también para recordarlas un poco. Difíciles.
La presidenta Claudia Sheinbaum, pues espera la reunión México-Estados Unidos en tema de seguridad y comercio. Y me parece que hoy en la mañanera, pues, como que el tema se iba yendo hacia esta demanda contra Google o Google o como le quieran llamar. Me parece que es, no sé, se puede ser tema secundario, primario. ¿Qué es lo relevante a tratar? Salvador Frausto, en esta reunión binacional. Sí, Marta, nada más para subrayar del caso de Milei, el presidente de Argentina tiene fuero, es decir, tendría que el Congreso someterlo a un juicio político para poder ser juzgado, y eso se ve muy difícil porque la oposición en Argentina está muy, muy dividida. Entonces habría que tomar eso en cuenta también para entender por qué está tan envalentonado Milei. Estas demandas tendrían que pasar por juicio político antes por el Senado argentino. Ahora bien, con el tema de de los encuentros, de las mesas de negociación entre México y Estados Unidos, me parece que lo más relevante es que ya se prefiguran a partir de hoy los dos actores principales por el lado de México en esta negociación, que serían Marcelo Ebrard en el área de temas comerciales y económicos, y Omar García Harfuch en los temas de seguridad. Ya se han ido conociendo ahí los planteamientos. Me parece que en el asunto de seguridad, el fondo y las exigencias centrales están en tener resultados en la lucha contra el fentanilo y contra las drogas en general, que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, cómo sí han bajado los homicidios en el país, cómo se concentran solamente en algunos estados, se concentran en algunos municipios, y aunque no son bajas como las que todos quisiéramos, hay un trabajo en el que cada vez se ven más arrestos de narcotraficantes poderosos, y se ven más decomisos de drogas, incluyendo fentanilo, incluyendo laboratorios que elaboran fentanilo. Debe haber ahí una lucha muy fuerte por parte del gobierno mexicano, porque además nos conviene en algunos otros momentos. He dicho que me parece, hay presiones que resultan hasta cierto punto positivas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, si finalmente nos va a beneficiar atacar con mayor seriedad el narcotráfico, bienvenidas esas presiones, es decir, que haya una lucha más fuerte contra los cárteles de las drogas, que haya una lucha más fuerte contra el crimen organizado, incluso contra la colisión del crimen organizado con presidentes municipales o mandos estatales o mandos de cualquier nivel, policíacos, los que sean. Es decir, esa presión me parece que va por buen camino en la ejecución que está llevando el Gabinete de Seguridad, tanto Omar García Harfuch como el general Trevilla de la Defensa y el general secretario también de la Marina, el almirante de la Marina. Me parece que están dando pasos correctos en la lucha contra el crimen organizado, y esperemos que siga por ese camino. Y por el otro lado, por el lado comercial, pues Marcelo Ebrard ha subrayado con datos y con estadísticas muy claras cómo los aranceles al acero terminan afectando más a Estados Unidos que a México, y así en otros productos. Me parece que también la cabeza fría, que esta línea de cabeza fría o de serenidad y paciencia que ha trazado Claudia Sheinbaum, la trae también muy en mucha sintonía Marcelo Ebrard, y esas mesas se anuncian que ya esta semana podrían estar formalizándose, aunque se entiende que ya hay diálogos de manera informal. El propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que sí está incluido el tema de contener el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, porque hemos visto informaciones en estos días. Por ejemplo, la mayor cantidad de fentanilo que ingresa, que es decomisado en la frontera, va en automóviles
con placas estadounidenses. Laura Sánchez Ley publicaba este reportaje revisando los documentos de las cortes estadounidenses, y el 80% de los arrestos en la frontera es en coches con placas estadounidenses, y esos datos se corresponden con otros datos públicos, que es el 85% de la gente que ingresa a la cárcel por tráfico de fentanilo en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Entonces, hay que ver esos datos duros, importantes, para ver las problemáticas en los dos lados de la frontera, ver los decomisos de armas que ha habido en la frontera norte, de dónde vienen, son armas que provienen de las armerías estadounidenses, y que Estados Unidos tiene que comprometerse también a atacar este problema, porque son ellos, las armerías estadounidenses, las que están armando a los cárteles de las drogas. Entonces, si quieren una verdadera lucha regional contra el crimen organizado, tiene que haber un compromiso multilateral por parte de México, por parte de Estados Unidos, por parte de Canadá, en esta lucha contra el crimen organizado, que es tema de todos. Y en el tema de comercial, igualmente. Somos socios, y me parece que el estilo de Trump, que es presentarse al inicio de las negociaciones con mano dura, también ha mostrado que tiene un talante de saber sentarse a negociar, y de que tenemos políticos profesionales en la mesa, como lo son Ebrard, los Harfuch, y lo es el mismo canciller Juan Ramón de la Fuente. Gracias, gracias, Salvador. Seguridad y comercio, Daniela Pastrana, ¿cuáles temas fundamentales también deberían de ser abordados en estas conversaciones? Bueno, creo que han sido los temas, evidentemente, a partir de la amenaza de establecer aranceles, una amenaza que además se concretó, se establecieron los aranceles, aunque ahorita estén en pausa, pues están en pausa temporalmente, ¿no? Y por ahí nos la vamos a ir llevando, creo yo, en algunas pausas que vayan viéndose, sobre todo de la parte de México, que haya los avances que Estados Unidos ha planteado. En el tema de la seguridad, México planteó que hubiera una revisión del tema del tráfico de armas de Estados Unidos. No veo mucho interés en Estados Unidos en cumplir la parte esta que le toca, de hacer esa revisión, porque además el tema de las armas es un tema pues central en la cultura de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé que eso vaya a avanzar mucho. Por supuesto, creo que van a estar tratando de ir midiendo los avances que pueda tener México en esta colaboración. Es ahí un poco delicado el tema, porque hay que cuidar mucho los límites entre la colaboración y si como no se me fue la palabra ahora, pero como su sumisión a las decisiones o a los intereses que quiera tener Estados Unidos, ¿no? Entonces eso va a ser importante ahora, vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que dicen de la región. Por supuesto está un tema del que no se está hablando, que es el control migratorio, pero que seguramente va a estar como en las líneas o en las líneas pequeñitas de la mesa, ¿no? En estos acuerdos pequeñitos, pues va metido también el tema del control migratorio de las fronteras en México y el comercio. O sea, que yo creo que también ellos están haciendo cuentas de qué temas se les puede revertir o no. El asunto de los aranceles, evidentemente Estados Unidos siempre está con esta decisión de uno para ti, dos para mí, uno para ti, dos para mí, así son siempre sus negociaciones, y nos va a tocar ver en qué momento vamos o cómo se logra que las posiciones que tiene México puedan avanzar en esa mesa de negociación. Creo que eso es lo que va a ser lo más importante. Gracias, Daniela. Jorge Meléndez, sobre todo
entendemos que se busca parar lo que significa estos, pues, bomba arancelaria del gobierno de Trump, con sobre todo también mandando el mensaje que pues cualquier situación puede verse hacia China, ¿no? Es decir, fortalecer la alianza comercial con los Estados Unidos y bueno, el tema de la seguridad, siempre viendo que sean resultados suficientes que a consideración de Trump para que puedan limitar estos aranceles. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Ya ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado, que pueden llegar a un buen acuerdo, lo anunció ayer. Yo espero que sea así, pero aunque se llegue a un buen acuerdo, yo creo que el problema del fentanilo en Estados Unidos, con todos los 10,000 guardias nacionales que hay ahí y los 20,000 que pongan del otro lado, no tiene ninguna significación. Mientras no se controle los contenedores llenos de cocaína y fentanilo, mientras no se controlen los aviones que llegan allá para este tipo de cosas, aparte de lo que decía Salvador de los automóviles, pueden pasar 100 automóviles y en un contenedor caben 50 automóviles con fentanilo. Entonces, mientras eso no se controle, está la batalla perdida para ellos. Mientras no se controlen a los 3,000 clubs de motociclistas que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, que además son pro-nazis y pro-Trump, pues no podrán ellos hacer nada, a pesar de que a nosotros nos quieran torcer la mano hasta donde se puede. Entonces, en esa cuestión la cosa está difícil. Yo felicito a los migrantes mexicanos que han hecho una gran tarea para defenderse ellos mismos. Pero yo insisto en que los consulados mexicanos en Estados Unidos tienen que ponerse en contacto con los migrantes que ya llevan muchos años allá y que saben defenderse de la policía y de la migra. Mientras los consulados estén simplemente esperando la llamada o las quejas de los nacionales, pues no servirán de mucho. Y en comercio, yo creo que ellos se estarán dando cuenta poco a poco que no pueden hacer arancel tras arancel, porque ahí sí coincido con Salvador. Marcelo Ebrard ya ha dado eso, con pelos y señales cómo están las cosas, pero creo que los encargados del comercio con el señor Donald Trump, pues van a querer seguir sacando cosas de México a lo absurdo. Yo lo que también pienso es que nosotros debemos de hacer un esfuerzo para ser autosuficientes en lo que ahora no lo somos, que es en alimentación, porque casi el 70% importamos, en electricidad y gas, porque si nos cierran las llaves en Estados Unidos, en Texas especialmente, en esas cosas estamos perdidos, y por eso creo que es importante y darle un apoyo, quizás pidiendo hasta préstamos al Fondo Monetario Internacional, al cual yo detesto, para ser autosuficientes en alimentación y en energía. Si no lo somos, seremos vulnerables terriblemente ante los Estados Unidos. Así es, gracias Jorge Meléndez. Tenemos, se nos quedó por aquí un tema, el Senado entrega al INE la lista de aspirantes para la elección judicial, pero ya nomás nos queda tiempo, ya sea para ese tema o con lo que ustedes quieran subrayar en esta mesa que fue bastante rápida, se nos fue volando. 2 minutitos y medio para cada uno. Empezamos, Salvador Frausto, para tu postrecito.
Sí, bueno, pues vimos esta lista bastante desaseada, con nombres repetidos, pero bueno, pues hoy el INE tendrá que resolver esa circunstancia. A trompicones está saliendo esta elección judicial, también, digamos, al cuarto para las 12 se están haciendo las convocatorias para que la gente que quiera ser observadora electoral de este proceso se anote y busque como ciudadanos ejercer el derecho a estar observando estas elecciones, que me parece que es importante mirarlas porque uno de los focos eh, que, que, arroja poca luz es que a diferencia de unas elecciones como las que tenemos entre partidos, en este caso vamos a ir a votar, vamos a tener que memorizar una serie de números para decir, o llevar nuestro acordeón a la casilla para decir voy a votar por este y otros candidatos a los distintos cargos para ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, no se va a contar completamente de esa noche por los propios ciudadanos, aunque los funcionarios de casilla son electos, son ciudadanos que son invitados por métodos que excluyen, métodos azarosos, que excluyen que sean de algún partido. Ellos van a hacer unas filas de las boletas, los funcionarios de casilla, donde van a poner tantos votos por tal candidata a ministra, tantos votos por tal candidato a magistrado, etcétera, se van a llevar a los centros distritales y ahí se van a contar en los centros distritales y estatales de los institutos electorales federal o estatales del país. Entonces hay que poner observación los ciudadanos sobre este proceso, hay que cuidarlo porque se está ensanchando, los canales democráticos llegan de manera inédita al Poder Judicial y yo veo con simpatía una elección que era necesaria por la corrupción y la ineficiencia del Poder Judicial, por la colusión que había entre jueces y el poder económico y el poder económico que emana de los narcotraficantes. ¿Cuántos narcotraficantes veíamos que les daban amparos, que los hacían salir de la cárcel con algunos artilugios legales? Me parece que avanza de manera positiva y que es labor de la ciudadanía cuidar esta elección, observarla, involucrarnos, estudiar los perfiles de los candidatas y candidatos eh, para votar por los mejor capacitados. Eso me parece que es una labor y que vamos a mostrar los mexicanos, un altísimo grado de politización que se está generando. Ya lo veíamos en las discusiones que se han dado en las salas de la Suprema Corte de Justicia, la cantidad de gente que miraba el canal judicial o Justicia TV, que también por donde transmiten estos debates. La gente está muy atenta de los debates judiciales, ya tienen quiénes son las ministras y los ministros protagonistas del debate público de los últimos meses. Salvador Frausto, gracias. Daniela Pastrana, ¿con qué tema tu postrecito? Fíjense, yo sí quiero aprovechar, Marta Olivia, para un anuncio que está abierta la convocatoria a un diploma que va a haber, que están organizando Canal Red y Claxo. Es el diploma superior en Educación Mediática y Comunicación Política, justo en estos tiempos pues de avances de auges de la extrema derecha, de desinformación, etcétera, etcétera. Pues se diseñó este diplomado que va a iniciar en abril, desde abril a junio. Por ahí les mandé como el link. Para quienes se quieran inscribir, es una cosa que creo que va a estar muy bonita. La coordinación académica la tienen Pablo Iglesias y Anita Fuentes de la Complutense, y Pablo, pues, que tiene esto de Canal Red, el director de Canal Red, y va a haber ahí un montón de colegas participando, muchos de los que hacen el Canal Red, la base, pero también va a estar Omar Rincón de la Universidad de los Andes, y
otra colega de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Nacional de La Plata también creo que hay personas, y ahí voy a estar yo también en algún módulo. Entonces, invitarlos a que pues, nos vayamos conectando y vayamos participando quienes quieran estar. Creo que son momentos también de irnos haciendo estos espacios también para otro tipo de reflexiones y otro tipo de profesionalizaciones también, porque están creciendo muchas cosas paralelamente, rápidamente están avanzando muchas de las personas que tienen, y desde lo que hemos estado hablando, ¿no? El poder, tienen también una batalla cultural en marcha, y bueno, pues entonces también hay que estar reflexionando sobre cómo hacer las resistencias a esas batallas. Entonces, por ahí te mandé, creo, el link donde se puede ver, y ya está ahí la invitación, y pues ya está abierto. Ahora hay que trabajar. Muy bien, sí, hay, ¿cómo lo pueden? Me pregunta, ¿cómo se puede inscribir? Que googleen qué Se página. busca en claxo.org y ahí Diploma Superior de Educación Mediática y Comunicación Política. Ahí viene toda la información. En Muy Claxo, en la página de Claxo. Muy bien, lo vamos ahorita a poner en pantalla antes de que concluya la mesa. Jorge Meléndez, tu postrecito. 3 cosas muy rápidas. Yo creo que era importantísimo hacer un cambio en el Poder Judicial, que es un poder corruptísimo, no solamente por lo que dice Salvador, sino para los ciudadanos. Si tú quieres meter algo, te piden moche desde la entrada, desde el secretario, y si tú quieres recuperar una casa, ya me sucedió a mí, con una familiar muy cercana, te piden dinero, 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 hasta para cuando desalojan al tipo que está ahí. Es decir, la corrupción en el Poder Judicial es increíble. Pero yo creo, perdón, que estuvo muy mal hecho todo lo que se hizo para cambiar el Poder Judicial. Tan es así que hoy mismo están tratando de reparar errores gravísimos que han cometido todos los que participaron en esto. En segundo lugar, mandarle un gran abrazo a Julio Castillero y su pronta recuperación, porque nos hace falta en las noches y hemos, claro, estado ausente él por esta circunstancia. Y en tercer lugar, mandarle un gran abrazo a Javier Aranda Luna, que fue despedido del Canal 22 y que ayer en un artículo, Elena Poniatowska en La Jornada, da pelos y señales de esto. Y me parece terrible, tristísimo, que el Canal 22, que enlazado con el 11 ahora hace a las 9 de la noche Maciosare, que ya se podrá hablar en los próximos programas quizás de la barra que tienen ahí de lunes a viernes, pero me parece que es muy triste que a la vez que hacen estos esfuerzos despidan a un personaje como Javier Aranda y a una serie de comentaristas como Humberto Musacchio. De verdad que creo que eso es inconcebible en esta cuarta transformación, que decía que no iba a usar esas formas para hacer los cambios que se necesitan, desde luego, en la televisión, en la radio y en muchas cosas, y que se siga también bajando el presupuesto, tanto a Canal 11 como a Radio Educación, como a otros medios que los están llevando a una situación catastrófica, no solamente a sus trabajadores, sino a sus instalaciones. Con eso me despediría, Marta Olivia.
Gracias, Jorge Meléndez. Sí, justamente Elena Poniatowska escribió ayer en La Jornada y recupera unas palabras de Musacchio donde dice, él escribió acerca de Javier Aranda y este despido del Canal 22, señala lo siguiente y lo quiero subrayar a propósito de lo que dices. Dice, la excusa para sacarlo fueron las discrepancias de un profesional como Aranda con las torpes ocurrencias y el servilismo de quienes creen estar por encima de los deberes informativos de un medio público, mismo que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Así que ahí para cerrar. Daniela, ¿querías comentar? Nada más eso, me sumo a los mejores deseos para la recuperación de Julio, por supuesto. Nada más quiero pues eso, acompañar este mensaje de Jorge, si queremos que se recupere pronto el gran Julio. Gracias, gracias, Daniela. Salvador, ¿querías comentar algo? No. Igual, muy buenas vibras para Julio Astillero, nuestro querido Julio. Gracias, gracias. Seguramente, ojalá, y si no, se los vamos a decir. Gracias, gracias por estar hoy en esta mesa de periodistas. Jorge, Daniela, Salvador, un abrazo grande y gran semana. Gracias a todos. Hasta pronto, buena semana. Chao.